Lo que descubrí aquella noche en el sótano de mi propia casa cambió mi vida para siempre. Y cuando digo cambió, no estoy hablando de una simple sorpresa o de un malentendido que se resuelve con una conversación. Estoy hablando del tipo de descubrimiento que te congela la sangre, que te hace dudar de todo lo que creías conocer, que te obliga a mirar hacia atrás y preguntarte cuánto tiempo estuviste viviendo una mentira. Respira hondo antes de escuchar lo que voy a contarte, porque lo que pasó en mi casa, en mi matrimonio, bajo mi propio techo, es algo que jamás pensé que podría sucederle a alguien como yo. Pero sucedió. Y tal vez, solo tal vez, también podría pasarte a ti. Me llamo Adolfo. Tengo 61 años. Sé que para muchos eso ya suena viejo, pero yo todavía me siento fuerte, lúcido, capaz. Trabajo como técnico de mantenimiento en una fábrica textil desde hace casi 30 años. No es un trabajo glamoroso, pero me ha dado para sostener a mi familia, para pagar las cuentas, para tener un techo digno. Soy un hombre simple. Me levanto temprano, cumplo con mi turno, vuelvo a casa, ceno con mi esposa Antonia, veo un poco de televisión y me voy a dormir. Esa ha sido mi rutina durante décadas. Una rutina cómoda, predecible, segura. O al menos eso creía yo. Antonia y yo llevamos casados 34 años. La conocí cuando ella tenía apenas 22, yo 25. Era una mujer dulce, trabajadora, de esas que te miran a los ojos y te hacen sentir que todo va a estar bien. Nos enamoramos despacio, sin prisa, como se enamoraban las parejas antes. Nos casamos en una iglesia pequeña, con pocos invitados, pero con mucho amor. Tuvimos nuestros altibajos, claro, como todos los matrimonios. Pero siempre encontramos la forma de seguir adelante juntos. Siempre. Hasta hace 6 meses. Fue entonces cuando empecé a notar que algo había cambiado en Antonia. Al principio eran cosas pequeñas, tan sutiles que ni siquiera estaba seguro de si realmente estaban pasando o si era solo mi imaginación. Ella, que siempre había sido conversadora, de repente se quedaba en silencio durante la cena. Yo le preguntaba cómo había estado su día, y ella apenas respondía con monosílabos. Bien. Cansada. Normal. Su mirada ya no era la misma. Antes, cuando me miraba, veía ternura, complicidad, ese brillo que solo tienen los ojos de alguien que te conoce desde hace toda una vida. Ahora sus ojos estaban apagados. Como si estuviera presente físicamente pero su mente estuviera en otro lugar, en otro mundo al que yo no tenía acceso. Al principio traté de justificarlo. Pensé que tal vez era la edad, que tal vez estaba pasando por la menopausia y eso la tenía de mal humor. O quizás estaba cansada, agotada de la rutina, de cocinar y limpiar todos los días. Yo intentaba ser comprensivo. Le decía que si necesitaba descansar, que descansara. Le preguntaba si quería que saliéramos a caminar, que fuéramos al parque, que hiciéramos algo diferente. Pero ella siempre decía que no. Siempre con esa voz apagada, distante. No, Adolfo, estoy bien. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Porque algo dentro de mí, algo instintivo, primitivo, me decía que esto no era normal. Que no era solo cansancio o una fase pasajera. Había algo más. Algo que ella no me estaba diciendo. Y entonces empezaron las noches. Las malditas noches. Todo comenzó una madrugada hace 4 meses. Yo me desperté porque escuché un ruido. Un crujido en el piso de madera del pasillo. Abrí los ojos y extendí mi brazo hacia el lado de Antonia. La cama estaba vacía. Las sábanas todavía tibias, pero ella ya no estaba. Miré el reloj en la mesita de noche. 2 de la mañana. Me incorporé despacio, confundido. Tal vez había ido al baño. Esperé 1 minuto, 2, 3. No volvía. Me levanté y caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta y la luz apagada. Entonces escuché un sonido que venía de abajo. Un golpe suave, como si alguien hubiera cerrado una puerta con cuidado. Bajé las escaleras con el corazón empezando a latir más rápido. La sala estaba a oscuras. La cocina también. Y entonces vi que la puerta del sótano estaba cerrada. Desde adentro salía una línea delgada de luz por debajo. Me acerqué y puse la mano en la manija. Cerrada con llave. Nunca cerrábamos esa puerta con llave. Nunca. Toqué suavemente y llamé. Antonia. Antonia, ¿estás ahí? Escuché pasos apresurados y el sonido de algo moviéndose. Unos segundos después la puerta se abrió. Era ella. Tenía el cabello revuelto y la respiración agitada. Me miró con los ojos muy abiertos, casi asustada.
¿Qué haces levantado, Adolfo?, me dijo con voz temblorosa. Bajé por agua. Solo bajé por agua. Pero en sus manos no había ningún vaso. No había ninguna botella. Y sus ojos me miraban con algo que nunca antes había visto en ella. Miedo. Puro miedo. Le pregunté por qué había cerrado con llave. Ella se quedó callada por un momento que me pareció eterno. Luego dijo que lo había hecho sin querer, que fue por costumbre, que no se dio cuenta. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente. Volví a la cama esa noche sin decir nada más. Pero no pude dormir. Me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando la respiración de Antonia a mi lado. Y algo dentro de mí se rompió. Algo que no pude volver a pegar. Pensé que había sido un episodio aislado. Una casualidad. Tal vez ella realmente había bajado por agua y yo estaba exagerando. Pero entonces pasó de nuevo. 2 noches después. Y luego 3 días más tarde. Y luego otra vez. Siempre a la misma hora. Siempre las 2 de la madrugada. Siempre con la misma excusa. Voy a buscar agua. Y siempre cerrando la puerta del sótano con llave. Yo empecé a despertar automáticamente a esa hora. Mi cuerpo ya estaba programado para ello. Y cada vez que extendía mi brazo, la cama estaba vacía. Cada maldita vez. Empecé a observarla durante el día con más atención. Buscaba señales, pistas, cualquier cosa que me ayudara a entender qué demonios estaba pasando. Y las encontré. Antonia había empezado a sobresaltarse con facilidad. Si yo entraba a una habitación sin que ella me escuchara, daba un pequeño salto y se llevaba la mano al pecho. Si sonaba el teléfono, la veía tensarse completamente antes de contestar. Y había empezado a revisar las ventanas constantemente. La veía parada frente a la ventana de la sala, mirando hacia la calle, como si esperara ver algo o a alguien. Cuando le preguntaba qué miraba, ella negaba con la cabeza y decía que nada, solo estaba distraída. También noté que había perdido peso. No mucho, pero lo suficiente como para que su ropa le quedara más holgada. Sus ojeras se habían hecho más profundas, más oscuras. Parecía exhausta todo el tiempo, como si no hubiera dormido en semanas. Y tal vez era cierto. Tal vez no estaba durmiendo. Porque si todas las noches bajaba a ese sótano a las 2 de la madrugada, cuando demonios descansaba. Intenté hablar con ella varias veces. Me senté a su lado en el sofá, tomé su mano entre las mías y le pregunté si todo estaba bien. Si había algo que quisiera contarme. Si necesitaba ayuda con algo. Ella siempre respondía lo mismo. Estoy bien, Adolfo. Solo cansada. No pasa nada. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos gritaban en silencio una verdad que su boca se negaba a pronunciar. Una noche decidí hacerme el dormido para ver qué pasaba. Me acosté temprano, cerré los ojos y controlé mi respiración para que pareciera que estaba profundamente dormido. Sentí como Antonia se movía inquieta a mi lado durante horas. Podía escuchar su respiración irregular, nerviosa. Y entonces, exactamente a las 2 de la madrugada, la sentí levantarse. Despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de despertarme. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esperé unos segundos y luego abrí los ojos. La seguí en silencio, descalzo, pegándome a las paredes para no hacer ruido. La vi bajar las escaleras, dirigirse directamente a la puerta del sótano, abrirla y desaparecer dentro. Y entonces escuché el sonido inconfundible de la llave girando en la cerradura. Me quedé ahí parado en la oscuridad, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me acerqué a la puerta y pegué mi oído contra la madera. Escuché voces. Voces. Antonia no estaba sola ahí abajo. Había alguien más con ella. Un hombre. No podía distinguir las palabras, pero el tono era bajo, urgente, casi susurrante. Sentí como se me secaba la boca. Sentí como mis manos empezaban a temblar. Mi esposa. Mi Antonia. La mujer con la que había compartido 34 años de mi vida. Estaba ahí abajo, encerrada con otro hombre, a las 2 de la mañana, en el sótano de nuestra casa. Y yo estaba del otro lado de la puerta, paralizado, sin saber qué hacer. Quise golpear la puerta. Quise derribarla a patadas. Quise gritar su nombre hasta que se me desgarrara la garganta. Pero no lo hice. Algo me detuvo. Tal vez era miedo. Tal vez era shock. O tal vez, en el fondo, una parte de mí todavía no quería creer lo que estaba pasando.
Así que volví arriba, me metí en la cama y esperé. 20 minutos después escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché cómo se deslizaba de nuevo bajo las sábanas a mi lado. Y me quedé ahí, inmóvil, fingiendo dormir, mientras mi mente no paraba de repetir una y otra vez la misma pregunta. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién demonios era ese hombre? Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Mis compañeros me preguntaron si me sentía bien y yo solo asentí con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Volví a casa esa tarde con un nudo en el estómago. Antonia estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera estado encerrada en el sótano con un extraño. La observé mientras picaba verduras. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. No cantaba como solía hacer antes. No tarareaba ninguna canción. Solo picaba y picaba en silencio, con esa mirada perdida que ya me resultaba tan familiar. Esa noche, después de cenar, le dije que necesitaba bajar al sótano a revisar unas herramientas. Ella casi dejó caer el plato que estaba lavando. Se dio la vuelta bruscamente y me miró con los ojos muy abiertos. No, dijo. No hace falta. Yo ya bajé ayer y está todo en orden. Pero yo insistí. Necesito una llave inglesa para arreglar algo en el trabajo mañana. Está ahí abajo. Ella tragó saliva. Yo te la busco, Adolfo. Quédate aquí. Yo te la traigo. Y antes de que pudiera decir nada más, ella ya había corrido hacia la puerta del sótano. La vi bajar rápidamente y escuché cómo revolvía cosas. Regresó 2 minutos después con la llave inglesa en la mano, respirando agitadamente. Ten. Aquí está. Ahora sube a descansar. Te ves cansado. Fue en ese momento cuando supe que necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando ahí abajo. Porque las dudas me estaban matando. La incertidumbre me estaba consumiendo por dentro. Y yo no era un hombre que pudiera vivir así. Necesitaba la verdad. Aunque esa verdad me destrozara. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo en la fábrica, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y busqué en internet tiendas de electrónica cercanas. Necesitaba una cámara. Una cámara pequeña, discreta, que pudiera esconder en el sótano sin que Antonia se diera cuenta. Encontré una tienda a pocas cuadras de mi trabajo. Salí 15 minutos antes de que terminara mi turno, algo que nunca había hecho en 30 años, y caminé rápido hasta llegar ahí. El vendedor era un chico joven que me miró con curiosidad cuando le expliqué lo que necesitaba. Una cámara de seguridad pequeña, le dije, para vigilar mi casa. Me mostró varios modelos. Algunos eran demasiado grandes, otros demasiado complicados. Hasta que me enseñó uno perfecto. Una cámara diminuta, del tamaño de una moneda, con visión nocturna y grabación activada por movimiento. Se conectaba a una aplicación en mi teléfono y podía grabar durante horas. Cuesta $150, me dijo. No lo pensé 2 veces. Saqué mi billetera y pagué en efectivo. Guardé la caja en mi mochila de trabajo y volví a casa con el corazón latiéndome en los oídos. El plan era simple. Esperaría a que Antonia saliera de casa, bajaría al sótano, instalaría la cámara en algún lugar donde no pudiera ser vista, y luego esperaría. Esperaría a que llegara la noche. Esperaría a que ella bajara de nuevo a las 2 de la madrugada. Y esta vez, finalmente, sabría la verdad. Pero había un problema. Antonia casi nunca salía de casa sola. Y cuando lo hacía, era solo por 30 minutos para ir al mercado de la esquina. Necesitaba más tiempo. Mucho más tiempo. Así que esa noche, mientras cenábamos en silencio, le dije algo que nunca antes le había dicho. Antonia, ¿por qué no vas mañana a visitar a tu hermana Juana? Hace meses que no la ves. Ella alzó la vista de su plato y me miró sorprendida. Juana vive a 2 horas de aquí, Adolfo. No puedo ir y volver en un día. Exactamente, le dije. Quédate a dormir allá. Pasa el día con ella. Yo estaré bien aquí solo. Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones en cuestión de segundos. Confusión. Sospecha. Miedo. No sé, Adolfo. No creo que sea buen momento. Pero yo insistí. Hace mucho que no te tomas un descanso. Te hará bien. Llámala esta noche y dile que irás mañana. Ella vaciló por un largo rato, mirándome como si tratara de leer mis pensamientos. Finalmente asintió. Está bien. La llamaré. Y lo hizo.
Esa misma noche habló con Juana por teléfono y acordaron que iría a visitarla al día siguiente temprano. Yo me acosté esa noche sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque finalmente tendría la oportunidad de instalar la cámara. Culpa porque estaba engañando a mi propia esposa. Pero entonces recordé las voces en el sótano. Recordé las mentiras. Recordé las noches interminables de dudas y dolor. Y la culpa desapareció. A la mañana siguiente, Antonia se levantó temprano, preparó una bolsa pequeña con ropa y se despidió de mí con un beso en la mejilla. Cuídate, Adolfo. Come bien. No te quedes despierto hasta tarde. Yo asentí y la vi subir al autobús desde la ventana. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que no regresaría por algo que hubiera olvidado. Y entonces actué. Bajé corriendo al sótano con la cámara en la mano y mi teléfono en el bolsillo. Abrí la puerta y encendí la luz. El sótano era un espacio amplio, con paredes de concreto y estantes de metal llenos de cajas viejas, herramientas oxidadas y cosas que habíamos acumulado durante años. Había una mesa pequeña en el centro, 2 sillas plegables y una bombilla desnuda que colgaba del techo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Miré a mi alrededor buscando el lugar perfecto para esconder la cámara. Necesitaba un ángulo que capturara toda la habitación, pero que fuera imposible de detectar. Mis ojos se posaron en una estantería alta en la esquina opuesta a la entrada. Había cajas de cartón apiladas ahí, cubiertas de polvo. Perfecto. Arrastré una escalera vieja hasta la estantería, subí con cuidado y coloqué la cámara entre 2 cajas, apuntando hacia el centro del sótano. Ajusté el ángulo varias veces hasta estar seguro de que capturaría todo. Luego saqué mi teléfono, descargué la aplicación que venía con la cámara y la configuré. La pantalla de mi teléfono se iluminó mostrándome exactamente lo que la cámara estaba viendo. Funcionaba perfectamente. La imagen era clara incluso con poca luz. Y lo mejor de todo, era completamente silenciosa. No había luces parpadeantes ni sonidos que pudieran delatarla. Bajé de la escalera, guardé todo en su lugar y subí las escaleras sintiendo como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Lo había hecho. Había instalado la cámara. Ahora solo quedaba esperar. Pasé el resto del día tratando de mantenerme ocupado. Limpié la casa. Vi televisión. Intenté leer el periódico. Pero mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué iba a descubrir esa noche? Realmente quería saberlo. Estaba preparado para lo que fuera que viera en esas grabaciones. La respuesta era sí. Y no. Sí, porque la incertidumbre era peor que cualquier verdad. Y no, porque una parte de mí todavía quería creer que había una explicación inocente para todo esto. Que tal vez me estaba volviendo loco. Que tal vez Antonia no estaba haciendo nada malo. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé ahí, despierto, mirando el techo, esperando. Esperando a que llegaran las 2 de la mañana. Esperando a que mi teléfono vibrara con una notificación de movimiento detectado. Las horas pasaban con una lentitud torturante. 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. Y entonces, exactamente a las 2:03, mi teléfono vibró. Notificación. Movimiento detectado en el sótano. Sentí como se me erizaba cada vello del cuerpo. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de la cámara. La imagen apareció en la pantalla. Y lo que vi me dejó sin aliento. Antonia estaba ahí, bajando las escaleras del sótano con una linterna en la mano. Pero no estaba sola. Detrás de ella venía un hombre. Alto, de complexión fuerte, vestido completamente de negro. No podía ver su rostro claramente porque llevaba una gorra puesta, pero podía ver su silueta perfectamente. Vi cómo Antonia cerraba la puerta con llave desde adentro. Vi cómo el hombre se sentaba en una de las sillas plegables. Vi cómo ella se quedaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, con esa postura que yo conocía tan bien. Esa postura que adoptaba cuando estaba asustada. Y entonces el hombre empezó a hablar. Yo no podía escuchar lo que decía porque la cámara no tenía audio, pero podía ver sus gestos. Agresivos. Amenazantes. Podía ver cómo señalaba hacia las estanterías. Cómo Antonia asentía con la cabeza, sumisa, derrotada. Y entonces él se levantó, caminó hacia una de las estanterías y movió varias cajas. Mis ojos se abrieron como platos cuando vi lo que sacó de detrás de esas cajas. Bolsas. Bolsas plásticas selladas llenas de algo blanco. Drogas. Eran drogas.
Había drogas escondidas en mi sótano, en mi casa, y mi esposa lo sabía. Sentí como se me secaba la boca. Sentí como mis manos empezaban a sudar. No podía creer lo que estaba viendo. No podía procesar lo que estaba pasando frente a mis ojos. El hombre tomó varias bolsas, las metió en una mochila negra y luego volvió a colocar las cajas en su lugar. Dijo algo más a Antonia. Ella asintió de nuevo. Y entonces él hizo algo que hizo que se me helara la sangre. Se acercó a ella. Puso su mano alrededor de su cuello. No la estrangulaba, pero la sujetaba con firmeza, con posesión, con amenaza, y le dijo algo directo a la cara. Antonia cerró los ojos. Vi una lágrima rodar por su mejilla. Solté el teléfono. Literalmente lo solté sobre la cama como si quemara. Mi respiración se había vuelto irregular, entrecortada. Sentía el pecho oprimido, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Drogas. Ese hombre tenía drogas escondidas en mi sótano. Y Antonia, mi Antonia, estaba involucrada en esto. Pero la forma en que él la había agarrado del cuello, la forma en que ella había cerrado los ojos y llorado, eso no era complicidad. Eso era miedo. Miedo puro y absoluto. Volví a tomar el teléfono con manos temblorosas y seguí mirando la pantalla. El hombre ya había soltado a Antonia y caminaba hacia la puerta. Ella lo seguía unos pasos atrás, con la cabeza gacha, derrotada. Vi cómo él abría la puerta, subía las escaleras y desaparecía. Antonia se quedó ahí abajo unos minutos más, de pie en medio del sótano, con las manos cubriéndose el rostro. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Llorando en silencio, sola, en la oscuridad de ese maldito sótano. Y yo estaba arriba, en nuestra cama, viendo todo a través de una pantalla, sintiéndome el peor cobarde del mundo por no haber estado ahí para protegerla. Finalmente la vi secarse las lágrimas, apagar la luz y subir las escaleras. Cerré rápido la aplicación y volví a fingir que dormía. Escuché cómo la puerta principal se abría y se cerraba con cuidado. Escuché sus pasos subiendo hacia nuestra habitación. La sentí meterse en la cama a mi lado. Y durante todo ese tiempo, yo mantuve los ojos cerrados, controlando mi respiración, apretando los puños bajo las sábanas hasta que me dolieron los nudillos. Quería abrazarla. Quería preguntarle qué demonios estaba pasando. Quería decirle que lo sabía todo. Pero no podía. Porque si le decía que había visto las grabaciones, si le revelaba que sabía lo de las drogas, ese hombre podía hacerle daño. Podía hacernos daño a ambos. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Esperé a que Antonia se durmiera. Su respiración se fue haciendo más lenta, más profunda. Y entonces, con mucho cuidado, salí de la cama y bajé al baño. Cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera y volví a abrir la aplicación de la cámara. Vi toda la grabación de nuevo. Y luego otra vez. Y otra. Buscando detalles. Buscando pistas. El hombre había llegado solo. No había dicho su nombre. Antonia tampoco lo había llamado de ninguna forma específica. Pero la forma en que él se movía, la forma en que miraba a su alrededor antes de entrar, la forma en que había amenazado a mi esposa, ese no era un aficionado. Ese era un criminal profesional. Y había convertido mi casa en su depósito personal de drogas. Me quedé ahí sentado durante horas, pensando, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. ¿Cómo era posible que durante meses, tal vez más, ese sujeto hubiera estado usando nuestro sótano sin que yo me diera cuenta? Y entonces recordé algo. Hace 6 meses, justo cuando Antonia empezó a comportarse de forma extraña, hubo un incidente. Un día llegué del trabajo y encontré la cerradura de la puerta principal forzada. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron la casa, dijeron que probablemente habían sido ladrones que se asustaron y huyeron antes de robar algo. No faltaba nada. Todo estaba en su lugar. Así que lo dejamos pasar. Pero ahora entendía. No habían sido ladrones comunes. Había sido él. Ese hombre había entrado a nuestra casa ese día. Había conocido a Antonia. Y de alguna forma la había obligado, la había amenazado, la había chantajeado para que le permitiera usar nuestro sótano. Sentí como la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Una rabia que nunca antes había sentido. Ese desgraciado había entrado a mi hogar. Había amenazado a mi esposa. Había convertido nuestra vida en una pesadilla. Y yo no podía hacer nada. Oh sí, sí podía hacer algo. Podía ir a la policía. Mostrarles las grabaciones. Denunciarlo.
Pero entonces, ¿qué? Ese hombre sabía dónde vivíamos. Sabía quiénes éramos. Si lo detenían, podía tener cómplices. Gente que vendría a buscarnos. A vengarse. No podía arriesgar la vida de Antonia así. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ayuda. Y solo conocía a una persona que podía ayudarme con algo así. Julián. Mi mejor amigo desde hace 30 años. Ex policía. Se había retirado hace 5 años después de 25 años de servicio. Ahora trabajaba como guardia de seguridad en un banco, pero seguía teniendo contactos en la fuerza. Seguía sabiendo cómo funcionaban estas cosas. Si alguien podía ayudarme, era él. Esperé a que amaneciera. No dormí nada. Me quedé en el baño hasta las 6 de la mañana, cuando escuché que Antonia se levantaba. Salí, fingí que acababa de despertar y le dije que tenía que salir temprano porque había un problema en la fábrica. Ella apenas asintió, con esos ojos cansados, hinchados de tanto llorar. Desayuné rápido, me vestí y salí de la casa sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Fui directo a la casa de Julián. Toqué la puerta con insistencia hasta que él abrió, todavía en pijama, con cara de pocos amigos. Adolfo, ¿qué demonios? Son las 7 de la mañana. ¿Qué pasó? Entré sin esperar invitación, cerré la puerta detrás de mí y lo miré directamente a los ojos. Necesito tu ayuda, Julián. Y es urgente. Él debió ver algo en mi expresión porque su actitud cambió inmediatamente. Se puso serio, atento. Siéntate. Cuéntame qué pasa. Y así lo hice. Le conté todo. Desde el comportamiento extraño de Antonia hasta las visitas nocturnas al sótano. Le mostré las grabaciones en mi teléfono. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la preocupación y finalmente a la rabia contenida. Hijo de puta, murmuró mientras veía al hombre amenazar a Antonia. Esto es serio, Adolfo. Muy serio. Este tipo es un traficante. Y probablemente no trabaja solo. Tiene que tener una red. Gente arriba de él. Gente abajo de él. Si lo enfrentas directamente, te puede matar. A ti y a Antonia. Lo sé, le dije. Por eso vine a ti. ¿Qué puedo hacer? Julián se quedó pensando por un largo rato. Finalmente habló. Tengo un contacto en narcóticos. Un buen tipo. Podemos mostrarle esto. Pero necesitamos más información. Necesitamos saber quién es ese hombre. Necesitamos saber si viene solo o con más gente. Necesitamos saber cada cuánto viene y qué cantidad de droga está moviendo. Cuanta más información tengamos, más fácil será desmantelar toda la operación de una vez. Y más seguro será para ustedes. Tiene que volver, dije. Viene cada 2 o 3 noches. Siempre a las 2 de la madrugada. Perfecto, dijo Julián. Entonces vamos a vigilar. Voy a ir contigo esta noche. Vamos a grabar todo. Vamos a conseguir su rostro, su vehículo si llega en uno, cualquier detalle que podamos. Y luego vamos con mi contacto. Pero Adolfo, esto es importante. No le digas nada a Antonia todavía. Si ella sabe que tú sabes, puede actuar diferente. Y ese tipo se va a dar cuenta. No podemos arriesgarnos. Asentí, aunque me dolía el alma. Mantener esto en secreto, seguir fingiendo que no sabía nada mientras mi esposa sufría en silencio, era una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Pero Julián tenía razón. Si queríamos acabar con esto, tenía que ser inteligente. Tenía que ser paciente. Volví a casa esa mañana con un plan. Julián vendría esa noche alrededor de la 1 de la madrugada. Se estacionaría en la calle de atrás, donde nadie pudiera verlo. Tendría una cámara profesional con zoom. Grabaría al sujeto cuando llegara y cuando se fuera. Conseguiríamos su rostro, su matrícula si venía en auto, todo. Y yo seguiría grabando con mi cámara oculta en el sótano. Entre las 2 grabaciones, tendríamos suficiente evidencia para hundirlo. Entré a la casa y encontré a Antonia en la cocina, limpiando compulsivamente los mismos platos una y otra vez. Me acerqué a ella y la abracé por detrás. Ella se tensó por un segundo, pero luego se relajó. Te amo, Antonia, le susurré al oído. Pase lo que pase, siempre te voy a amar. La sentí temblar entre mis brazos. Yo también te amo, Adolfo, dijo con voz quebrada. Más de lo que imaginas. Esa noche fue la más larga de mi vida. Antonia y yo cenamos en silencio. Ella apenas probó la comida. Solo movía el tenedor de un lado a otro del plato, perdida en sus pensamientos.
Yo traté de actuar normal, de hablar de cosas cotidianas, del clima, de las noticias, de cualquier cosa que sonara ordinaria. Pero por dentro estaba destrozado. Cada vez que la miraba, veía a esa mujer fuerte y valiente que había conocido hace tantos años, ahora reducida a una sombra aterrorizada. Y lo peor era que ella había estado cargando con esto sola durante meses. Sola. Sin poder contarme. Sin poder pedir ayuda. Porque ese maldito la había amenazado. Estaba seguro de eso. La había amenazado con hacerme daño a mí, o tal vez con lastimar a alguien más de nuestra familia. Por eso ella había guardado silencio. Por eso había soportado todo esto sin decir una palabra. Porque me estaba protegiendo. Y eso hacía que mi rabia creciera aún más. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver televisión como siempre. Antonia se acurrucó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. Yo pasé mi brazo alrededor de ella y la acerqué más. Permanecimos así durante horas, sin hablar, solo existiendo juntos en ese pequeño momento de paz antes de que comenzara la tormenta. A las 11 de la noche le dije que estaba cansado y que me iba a dormir. Ella asintió y dijo que me seguiría en unos minutos. Subí a la habitación, me puse la pijama y me metí en la cama. Pero no cerré los ojos. Los mantuve abiertos, fijos en el techo, esperando. Esperando a que llegara la 1 de la madrugada. Esperando a que Julián llegara. Esperando a que todo esto terminara de una vez. A las 12:30 recibí un mensaje de texto de Julián. Ya estoy aquí. Posición tomada. Cámara lista. Avísame cuando empiece el movimiento. Respondí con un simple ok y guardé el teléfono bajo la almohada. Unos minutos después, Antonia entró a la habitación. Se cambió en silencio, se metió en la cama a mi lado y apagó la luz. Podía sentir su tensión. Podía escuchar su respiración irregular. Sabía que ella tampoco iba a dormir. Sabía que estaba esperando. Esperando a que llegaran las 2 de la madrugada. Esperando a que ese monstruo tocara nuestra puerta de nuevo. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. 1 de la madrugada. 1:30. Y entonces, exactamente a las 2:05, escuché un sonido afuera. El motor de un auto acercándose despacio por nuestra calle. Se detuvo frente a la casa. El motor se apagó. Silencio. Sentí como Antonia se ponía rígida a mi lado. Su respiración se detuvo por un segundo. Y entonces se levantó. Despacio, tratando de no hacer ruido, pero yo podía sentir cada uno de sus movimientos. Se puso una bata, salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Esperé 30 segundos y luego saqué mi teléfono de debajo de la almohada. Abrí la aplicación de la cámara del sótano. La pantalla se iluminó mostrándome el sótano vacío. Todavía no había llegado ahí. Cambié mis mensajes y le escribí a Julián. Ya empezó. Está aquí. Él respondió inmediatamente. Lo veo. Está bajando de un Chevrolet negro. Matrícula capturada. Acercándose a tu puerta. Dios mío, es él. Es Eduardo Salazar. Lo conozco. Este tipo tiene antecedentes. Tráfico, extorsión, lesiones graves. Pensé que todavía estaba en prisión. Debe haber salido hace poco. Adolfo, este sujeto es peligroso. Muy peligroso. No hagas nada estúpido. Solo graba todo. Yo me encargo del resto. Sentí como se me erizaba la piel. Eduardo Salazar. Ahora ese monstruo tenía nombre. Y no solo eso, tenía un historial criminal. Había estado en prisión. Y ahora estaba usando mi casa, amenazando a mi esposa, destruyendo nuestras vidas. Volví a la aplicación de la cámara justo a tiempo para ver a Antonia bajando las escaleras del sótano. Detrás de ella venía él. Eduardo. Pude ver su rostro con más claridad esta vez. Tenía unos 40 años, tal vez menos. Cabello negro corto, barba de varios días, una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Vestía una chaqueta de cuero negra y jeans oscuros. Y en su cintura, apenas visible bajo la chaqueta, pude ver algo que hizo que se me helara la sangre. Una pistola. Iba armado. Ese hijo de puta iba armado a mi casa. Apretaba a mi esposa con amenazas mientras llevaba un arma en la cintura. Vi cómo Antonia cerraba la puerta del sótano con llave desde adentro. Vi cómo Eduardo se sentaba en una de las sillas y la miraba con esa expresión que ya reconocía. Desprecio. Control. Poder. Él dijo algo. Antonia asintió y caminó hacia las estanterías.
Movió varias cajas y sacó 2 bolsas grandes llenas de esa sustancia blanca. Las puso sobre la mesa frente a él. Eduardo las examinó con cuidado, abrió una, metió el dedo, probó el contenido y asintió satisfecho. Luego sacó su teléfono y tomó fotos de las bolsas, probablemente enviándoselas a alguien más. A su jefe, a sus clientes, a quien fuera que estuviera arriba de él en esta cadena de mierda. Entonces sacó un fajo de billetes de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Dijo algo más a Antonia. Ella negó con la cabeza. Él se levantó bruscamente, se acercó a ella y la agarró del brazo. Con fuerza. Vi cómo ella hacía una mueca de dolor. Vi cómo él le gritaba algo en la cara. Y entonces Antonia señaló hacia arriba. Hacia donde yo estaba. Hacia nuestra habitación. Eduardo soltó una carcajada. Una carcajada cruel, sádica. Dijo algo más y luego la soltó con un empujón. Antonia casi perdió el equilibrio, pero logró sostenerse de la mesa. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de rabia, de impotencia, de miedo. Y yo estaba arriba, observando todo a través de una maldita pantalla, mordiéndome el labio hasta sangrar para no bajar corriendo esas escaleras y partirle la cara a ese desgraciado. Eduardo metió las bolsas en su mochila, guardó el dinero de vuelta en su chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se dio la vuelta y le dijo algo más a Antonia. Algo que la hizo encogerse sobre sí misma. Luego subió las escaleras y desapareció. Antonia se quedó ahí, de pie en medio del sótano, llorando en silencio. Se llevó las manos a la cara y sollozó. Sollozó con todo su cuerpo, con todo su dolor acumulado durante meses. Y yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Mi teléfono vibró. Mensaje de Julián. Lo tengo todo grabado. Su cara, su auto, la matrícula, todo. Se acaba de ir. Mañana a primera hora voy con mi contacto en narcóticos. Vamos a acabar con este hijo de puta. Aguanta un poco más, hermano. Ya casi termina esta pesadilla. Cerré el teléfono y esperé. Esperé a que Antonia subiera las escaleras. Esperé a que entrara de nuevo a la habitación. Esperé a que se metiera en la cama a mi lado. Y cuando lo hizo, cuando sentí su cuerpo tembloroso junto al mío, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no abrazarla, para no decirle que lo sabía todo, para no prometerle que iba a protegerla. Pero no podía. Todavía no. Tenía que esperar un poco más. Solo un poco más. Y entonces ese maldito Eduardo Salazar iba a pagar por cada lágrima que había hecho derramar a mi esposa. Iba a pagar por cada noche de terror. Iba a pagar por haber entrado a mi casa y haber destruido nuestra paz. Iba a pagar caro. Muy caro. A la mañana siguiente me levanté temprano. Antonia todavía dormía, o al menos fingía dormir. Me vestí en silencio y salí de la casa. Fui directo a un café cercano donde había quedado de encontrarme con Julián. Él ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con una laptop abierta frente a él. Me senté y me pasó un café. Te ves terrible, hermano, me dijo. No dormiste nada, ¿verdad? Negué con la cabeza. ¿Cómo podría? Julián asintió comprensivo. Mira, te voy a mostrar lo que grabé anoche. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había un video en pausa. Le dio play. Vi a Eduardo bajando de su Chevrolet negro. Vi cómo miraba hacia todos lados antes de acercarse a mi puerta. Vi su rostro con perfecta claridad bajo la luz de la farola de la calle. Julián tenía razón. La grabación era impecable. Luego me mostró otras tomas. Eduardo saliendo de mi casa con la mochila claramente más llena. Eduardo subiendo a su auto. La matrícula del vehículo perfectamente visible. Todo estaba ahí. Toda la evidencia que necesitábamos. Esto es oro, Adolfo, dijo Julián. Con esto y con tu grabación del sótano, tenemos suficiente para que la fiscalía actúe. Mi contacto en narcóticos ya está al tanto. Le mandé las fotos de Eduardo y confirmó que es quien pensamos. Eduardo Salazar. Salió de prisión hace 8 meses por buen comportamiento. Supuestamente estaba en libertad condicional y debía reportarse cada semana. Obviamente no lo ha estado haciendo. Y obviamente volvió a lo mismo. Tráfico de drogas. Pero ahora tenemos pruebas. Pruebas sólidas. Van a montar una operación. Van a vigilar tu casa. Y la próxima vez que ese bastardo aparezca, lo van a agarrar con las manos en la masa. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente había un plan en marcha.
Terror porque sabía que cualquier cosa podía salir mal. Eduardo era un criminal violento. Iba armado. Si algo lo alertaba, si sospechaba aunque fuera por un segundo que estábamos preparando una trampa, podía reaccionar. Podía hacerle daño a Antonia. Podía hacernos daño a todos. Julián debió leer mis pensamientos porque puso su mano sobre mi hombro. Sé lo que estás pensando, Adolfo. Y tienes razón en estar asustado. Pero estos tipos saben lo que hacen. Son profesionales. Han hecho esto cientos de veces. Van a estar preparados para todo. Van a tener francotiradores, equipos de asalto, negociadores. No van a dejar nada al azar. Y lo más importante, van a proteger a Antonia. Ella no va a estar en peligro. Te lo prometo. Quiero estar ahí, le dije. Cuando lo atrapen, quiero estar ahí. Quiero verlo caer. Julián negó con la cabeza. No puedes. Si estás ahí, si Eduardo te ve, si nota algo diferente en tu comportamiento, todo se puede ir al carajo. Tienes que seguir actuando normal. Tienes que seguir con tu rutina. Ir al trabajo, volver a casa, cenar con Antonia, dormir. Como si nada estuviera pasando. Sé que es difícil. Sé que es casi imposible. Pero es la única forma de que esto funcione. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que fuera más fácil. La idea de seguir fingiendo, de seguir viendo a Antonia sufrir sin poder hacer nada, me estaba matando por dentro. Pero lo haría. Haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Volví a casa esa mañana y encontré a Antonia preparando el desayuno. Tenía los ojos rojos e hinchados. Había llorado toda la noche. Pero cuando me vio, forzó una sonrisa. Buenos días, Adolfo. Te hice café. Me senté en la mesa y la observé moverse por la cocina. Cada gesto suyo me dolía. Cada mirada perdida. Cada suspiro contenido. Quería gritarle que lo sabía todo. Que la pesadilla estaba por terminar. Que pronto estaría libre. Pero no podía. Así que solo bebí mi café en silencio y me fui a trabajar como todos los días. En la fábrica no pude concentrarme. Mis compañeros me preguntaron varias veces si me sentía bien. Uno de ellos sugirió que tal vez debería irme temprano a casa. Pero yo negué. No podía alterar mi rutina. No podía hacer nada que pudiera parecer sospechoso. Julián me mantuvo informado por mensaje durante todo el día. La operación estaba en marcha. Habían instalado cámaras de vigilancia en toda mi calle. Tenían agentes de civil viviendo en una casa al final de la cuadra, haciéndose pasar por una pareja que acababa de mudarse. Tenían equipos listos para movilizarse en cuanto Eduardo apareciera de nuevo. Solo era cuestión de esperar. Esperar a que ese desgraciado volviera a caer en su propia trampa. Pero había un problema. Eduardo no vino esa noche. Ni la siguiente. Pasaron 3 días sin que apareciera. 3 días de tensión insoportable. 3 días en los que Antonia estaba cada vez más nerviosa, más asustada. Yo la veía revisando su teléfono constantemente. Sobresaltándose con cada ruido. Mirando por las ventanas. Esperando. Igual que yo. La 4ª noche, finalmente pasó. Eran las 2:10 de la madrugada cuando escuché el motor de un auto deteniéndose frente a la casa. Mi teléfono vibró casi inmediatamente. Mensaje de Julián. Es él. Todos en posición. No salgas de tu habitación bajo ninguna circunstancia. Pase lo que pase. No salgas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Sentí como Antonia se levantaba de la cama. La escuché bajar las escaleras. Escuché la puerta principal abrirse. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara del sótano. Ahí estaban. Eduardo entrando primero, Antonia detrás de él, cerrando la puerta con llave. Todo igual que siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez, afuera, docenas de policías rodeaban mi casa en silencio. Esta vez, Eduardo Salazar estaba a minutos de ser atrapado. Vi cómo Eduardo se sentaba y le ordenaba a Antonia que sacara la mercancía. Ella obedeció como siempre. Movió las cajas, sacó las bolsas, las puso sobre la mesa. Eduardo las examinó. Sacó su teléfono. Tomó fotos. Todo su ritual habitual. Y entonces, en el preciso momento en que metía las bolsas en su mochila, escuché un sonido que nunca olvidaré. Un golpe fuerte y seco arriba. La puerta principal siendo derribada. Gritos. Policía. No se muevan. Manos arriba.
Vi en la pantalla cómo Eduardo se ponía de pie de un salto, como su mano iba directamente a su cintura, a su pistola, como Antonia gritaba y se tiraba al suelo. Y entonces la puerta del sótano también fue derribada. Agentes vestidos completamente de negro bajaron las escaleras apuntando con sus armas. Suelta el arma. Suelta el arma ahora. Al suelo. Al suelo. Eduardo vaciló por un segundo eterno. Vi la locura en sus ojos. Vi cómo calculaba sus opciones. Huir, pelear, rendirse. Y entonces, gracias a Dios, soltó la pistola. La dejó caer al suelo y levantó las manos. Los agentes se abalanzaron sobre él. Lo tiraron al suelo. Le pusieron las esposas. Lo esposaron con tanta fuerza que escuché cómo gritaba de dolor incluso a través de la pantalla sin audio. Otro agente se acercó a Antonia. La ayudó a levantarse. Le habló. Ella asentía, llorando, temblando. El agente la guió hacia las escaleras, lejos de Eduardo, lejos de ese maldito sótano donde había sufrido durante tanto tiempo. Y yo, en mi habitación, dejé caer el teléfono y me cubrí la cara con las manos. Había terminado. Finalmente había terminado. Escuché pasos subiendo las escaleras hacia nuestra habitación. La puerta se abrió. Era un oficial de policía. Señor Adolfo, puede bajar ahora. Su esposa lo necesita. Me levanté con las piernas temblando y bajé corriendo. La sala estaba llena de policías. Había agentes revisando cada rincón de la casa. Otros hablaban por radio. Y en medio de todo ese caos, vi a Antonia. Estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, llorando desconsoladamente. Corrí hacia ella y la abracé. La abracé con todas mis fuerzas. Y ella se aferró a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Lo siento, Adolfo, sollozaba. Lo siento mucho. Perdóname. Perdóname por no haberte dicho nada. Yo solo la abrazaba más fuerte. No tienes que pedir perdón. No hiciste nada malo. Nada. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Un detective se acercó a nosotros. Se presentó como el capitán Rodrigo Méndez, jefe de la unidad de narcóticos. Señor Adolfo, necesito que usted y su esposa vengan con nosotros a la estación. Tenemos que tomarles declaración. Necesitamos que nos cuenten todo desde el principio. Cada detalle, cada conversación, todo lo que recuerden. Asentí. Por supuesto. Lo que necesiten. El capitán miró a Antonia con algo parecido a la compasión. Señora Antonia, quiero que sepa que usted no está en problemas. Usted es una víctima en todo esto. Lo entendemos. Pero necesitamos su ayuda para asegurarnos de que este sujeto y cualquiera que esté trabajando con él paguen por lo que han hecho. Antonia asintió débilmente. Yo voy a contar todo. Todo lo que me hizo. Todo lo que me obligó a hacer. Pero por favor, protéjannos. Él tiene gente. Tiene socios. Ellos van a venir. Van a querer vengarse. El capitán asintió. Ya lo sabemos. Y ya estamos tomando medidas. Vamos a tener patrullas vigilando su casa las 24 horas. Les vamos a asignar protección. Y vamos a desmantelar toda la red de Eduardo Salazar. Cada uno de sus contactos. Cada uno de sus socios. No van a poder tocarlos. Se lo prometo. Nos subieron a una autopatrulla y nos llevaron a la estación de policía. El trayecto fue silencioso. Antonia apoyó su cabeza en mi hombro y yo la sostuve. Cuando llegamos, nos separaron. A ella la llevaron a una sala de interrogatorios con una psicóloga especializada en víctimas de trauma. A mí me llevaron a otra sala donde el capitán Méndez y otros 2 detectives me hicieron miles de preguntas. Les conté todo. Desde el momento en que noté el cambio en el comportamiento de Antonia hasta la instalación de la cámara. Les mostré todas las grabaciones. Les di acceso completo a mi teléfono. Les conté sobre Julián y cómo él me había ayudado. Todo. Estuvimos en esa estación durante casi 6 horas. Cuando finalmente nos dejaron ir, ya había amanecido. Salimos y encontramos a Julián esperándonos afuera. Hermano, dijo abrazándome. Lo logramos. Ese hijo de puta está tras las rejas. Y no va a salir. Tiene suficientes cargos para estar encerrado los próximos 20 años como mínimo. Y eso si tiene suerte. Luego se dirigió a Antonia. Señora Antonia, siento mucho por lo que ha pasado. Nadie merece vivir con ese miedo.
Pero quiero que sepa que fue muy valiente por haber resistido, por haber protegido a su esposo. Usted es una heroína. Antonia solo asintió, demasiado agotada para hablar. Julián nos llevó de vuelta a casa. Cuando entramos, la casa todavía estaba acordonada. Había cinta policial por todas partes. Agentes forenses seguían trabajando en el sótano. Nos dijeron que tardarían al menos un día más en terminar de recolectar toda la evidencia. Que no podíamos bajar ahí. No me importaba. No quería volver a bajar a ese maldito sótano nunca más en mi vida. Esa noche, Antonia y yo nos quedamos despiertos en la sala. Ninguno de los dos podía dormir. Había demasiadas emociones, demasiados pensamientos dando vueltas en nuestras cabezas. Finalmente, ella rompió el silencio. Necesito contarte todo, Adolfo. Necesitas saber cómo empezó esto. Cómo ese monstruo entró en nuestras vidas. La miré y asentí. Estoy aquí. Puedes contarme lo que quieras. Cuando quieras. Ella respiró hondo, secándose las lágrimas que ya empezaban a brotar de nuevo. Fue hace 6 meses. Ese día que te fuiste al trabajo temprano porque había una reunión importante en la fábrica. Yo estaba sola en casa, limpiando la cocina. Y entonces escuché un ruido en la puerta principal. Pensé que eras tú, que habías olvidado algo y habías vuelto. Pero cuando salí a ver, la puerta estaba entreabierta. Y él estaba ahí, parado en medio de nuestra sala. Eduardo, con una pistola en la mano. Me paralicé, continuó Antonia con voz temblorosa. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirarlo. Y él sonrió. Sonrió como si todo fuera un juego. Me dijo que no me asustara, que solo necesitaba usar nuestra casa para guardar unas cosas. Que si cooperaba, nadie saldría lastimado. Pero si me negaba, si llamaba a la policía, si le decía algo a mi esposo, él me iba a encontrar. Iba a encontrarte a ti. Y nos iba a matar a los dos. Dijo que conocía nuestros horarios. Dijo que sabía dónde trabajabas. Dijo que sabía todo sobre nosotros. Y yo le creí. Vi la locura en sus ojos. Vi que hablaba en serio. Vi que era capaz de hacer exactamente lo que decía. Así que asentí. Asentí como una cobarde y dejé que convirtiera nuestro sótano en su depósito personal de drogas. No eres una cobarde, le dije apretando su mano. Hiciste lo que tenías que hacer para mantenernos con vida. Eso no es cobardía. Eso es supervivencia. Pero ella negó con la cabeza. Debí habértelo dicho desde el principio, Adolfo. Debí confiar en ti. Debimos haber ido juntos a la policía. En lugar de eso, guardé el secreto. Viví con ese terror durante meses. Cada noche que él venía, yo bajaba y lo ayudaba a sacar esa maldita droga. Cada noche me amenazaba de nuevo. Me decía que si algún día no estaba cuando él llegara, si algún día cambiaba la cerradura o hacía cualquier cosa sospechosa, vendría por ti. Y yo no podía permitir eso. No podía arriesgar tu vida. Prefería morir yo 1000 veces antes que dejarlo hacerte daño. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Lloré con ella. Lloré por todo el sufrimiento que había soportado en silencio. Lloré por todas las noches que había bajado a ese sótano aterrorizada. Lloré por haber estado tan cerca y no haber podido protegerla. Nos abrazamos ahí, en el sofá de nuestra sala, y lloramos juntos hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que solo quedó el agotamiento, el alivio, y la certeza de que finalmente, después de tanto tiempo, podíamos empezar a sanar. Te prometo algo, Antonia, le dije mirándola a los ojos. Nunca más vamos a guardar secretos el uno del otro. Nunca más. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió. Juntos. Siempre juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. El capitán Méndez nos llamaba constantemente para actualizarnos sobre el caso. Eduardo Salazar había sido formalmente acusado de tráfico de drogas, posesión ilegal de armas, allanamiento de morada, extorsión y amenazas. La fiscalía estaba pidiendo una condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Pero había más. Gracias a la información que encontraron en el teléfono de Eduardo y en su casa, habían logrado identificar a otros miembros de su red. Arrestaron a 5 personas más en operativos coordinados. Incautaron más de $250,000 en efectivo y casi 100 kilos de cocaína. Fue uno de los golpes más grandes contra el narcotráfico en nuestra ciudad en los últimos años. Y todo había comenzado en el sótano de nuestra humilde casa.
Los medios de comunicación se enteraron de la historia. Periodistas empezaron a tocar nuestra puerta. Queríamos entrevistar a Antonia. Queríamos saber cómo se sentía. Queríamos conocer todos los detalles. Pero el capitán Méndez nos aconsejó que no habláramos con nadie. Al menos no hasta que terminara el juicio. Así que nos encerramos en casa. Contábamos con protección policial constante. Había un auto patrulla estacionado frente a nuestra casa todo el tiempo. Nos sentíamos seguros, pero también atrapados, prisioneros en nuestro propio hogar. No podíamos salir sin que los vecinos nos miraran. No podíamos ir al mercado sin que la gente cuchicheara a nuestras espaldas. Nos habíamos convertido en un espectáculo, en la familia que había alojado a un traficante sin saberlo. Algunas personas fueron amables. Nos dejaban comida en la puerta. Nos mandaban mensajes de apoyo. Nos decían que éramos valientes. Pero otros nos juzgaban. Escuché comentarios. Como no se dieron cuenta. Algo debían saber. Tal vez estaban involucrados también. Cada palabra era como una puñalada. Pero Antonia me enseñó algo en esos días difíciles. Me enseñó que lo único que importaba era que nosotros sabíamos la verdad. Y que la gente que realmente nos conocía, la gente que realmente nos amaba, también la sabía. El resto podía pensar lo que quisiera. Una tarde recibimos una visita inesperada. Era Juana, la hermana de Antonia. Había viajado las 2 horas desde su ciudad en cuanto se enteró de lo que había pasado. Entró a la casa y abrazó a Antonia durante lo que pareció una eternidad. Debiste haberme llamado, le dijo Juana entre lágrimas. Debiste haberme contado lo que estaba pasando. Yo te hubiera ayudado. Habríamos encontrado una solución juntas. Pero Antonia solo negó con la cabeza. No podía arriesgarte a ti también, Juana. Si algo te hubiera pasado por mi culpa, no me lo habría perdonado nunca. Juana se quedó con nosotros durante una semana. Su presencia nos hizo bien. Nos ayudó a cocinar, a limpiar, a volver a establecer algún tipo de normalidad en medio del caos. Y más importante, le dio a Antonia a alguien con quien hablar. Alguien que entendiera su dolor desde un lugar diferente al mío. Alguien que pudiera abrazarla y decirle que todo iba a estar bien de una forma que yo, por más que lo intentara, no podía. Durante esa semana también recibimos una llamada del capitán Méndez. Tenía noticias. Eduardo Salazar había aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. En lugar de 25 años, cumpliría 18. Pero había una condición. Tenía que dar los nombres de todos sus contactos, todos los proveedores, todos los distribuidores, todos los que estuvieran involucrados en la operación. Y lo estaba haciendo. Estaba cantando como un canario. Gracias a su testimonio, iban a poder desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de la región. Eso significa que ya no hay peligro para ustedes, nos dijo el capitán. Toda la organización está cayendo. No queda nadie libre que pueda venir a buscar venganza. Pueden empezar a vivir de nuevo, con tranquilidad. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Antonia también. Nos miramos y supimos que finalmente podíamos respirar. Finalmente podíamos empezar a sanar de verdad. Los siguientes meses fueron de recuperación. Antonia empezó a ir a terapia. Un psicólogo especializado en trauma que le había recomendado el departamento de policía. Al principio no quería ir. Decía que estaba bien, que podía manejarlo sola. Pero yo insistí. Y con el tiempo, empezó a ayudarle. Empezó a procesar todo lo que había vivido. Empezó a entender que no había sido su culpa. Que había sido una víctima. Y que merecía sanar. Yo también fui a algunas sesiones. Para apoyarla. Para aprender cómo ayudarla mejor. Y descubrí que yo también necesitaba procesar lo que había pasado. La impotencia que había sentido. La rabia. El miedo de perderla. Decidimos hacer algunos cambios en la casa. Lo primero fue el sótano. Contraté a unos trabajadores para que lo limpiaran completamente. Sacamos todo lo que había ahí. Todas las cajas viejas. Todas las herramientas oxidadas. Todo. Pintamos las paredes de blanco. Pusimos luces nuevas más brillantes. Compramos estantes nuevos y los llenamos con cosas bonitas. Fotos familiares. Libros. Recuerdos felices. Convertimos ese espacio que había sido testigo de tanto dolor en algo nuevo. Algo limpio. Algo que representara un nuevo comienzo. Y funcionó. Poco a poco,
ese lugar dejó de darme miedo. Dejó de darle miedo a Antonia. Se convirtió simplemente en otra habitación de nuestra casa. 6 meses después del arresto de Eduardo Salazar, finalmente llegó el día del juicio. Aunque él se había declarado culpable, todavía teníamos que presentarnos ante el tribunal para dar nuestros testimonios. Antonia estaba aterrorizada. La noche anterior no pudo dormir. La escuché levantarse varias veces, caminar por la casa, tomar agua, volver a acostarse. Yo tampoco dormí mucho. Sabía que ver a ese hombre de nuevo, aunque fuera detrás de un vidrio o esposado, iba a ser duro para ella. Iba a traer de vuelta todos esos recuerdos que había estado trabajando tan duro en terapia para procesar. Pero también sabía que era necesario. Era el cierre que ambos necesitábamos. La confirmación de que ese capítulo oscuro de nuestras vidas finalmente se estaba cerrando. Llegamos al tribunal temprano en la mañana. Julián nos acompañó. También vino Juana, que había viajado de nuevo para estar con su hermana en este día tan difícil. El capitán Méndez nos recibió en la entrada y nos guió a través de los pasillos hasta la sala de espera. Nos explicó cómo iba a funcionar todo. Primero declararía yo, luego Antonia. Teníamos que contar nuestra versión de los hechos. Responder las preguntas del fiscal y posiblemente del abogado defensor de Eduardo. Tenía que ser detallado pero conciso, honesto pero controlado. No podía dejarme llevar por las emociones aunque entendía que iba a ser difícil. Muy difícil. Antonia temblaba a mi lado. Le tomé la mano y la apreté. Vamos a estar bien. Yo voy primero. Vas a ver que no es tan terrible. Y voy a estar contigo cuando sea tu turno. No estás sola. Nunca más vas a estar sola. Me llamaron media hora después. Entré a la sala del tribunal y sentí como todas las miradas se posaban sobre mí. Había mucha gente, periodistas, familiares de otras víctimas de la red de Eduardo, curiosos. Y ahí, sentado en la mesa de los acusados, estaba él, Eduardo Salazar, vestido con un uniforme naranja de prisión, esposado, más delgado que la última vez que lo había visto en las grabaciones, con ojeras profundas. Parecía cansado, derrotado, pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, vi ese mismo destello de maldad en sus ojos, esa misma crueldad que había visto en los videos, y supe que no se arrepentía de nada, que si tuviera la oportunidad, volvería a hacer exactamente lo mismo. Me senté en el estrado y juré decir la verdad. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. Cuando había notado los cambios en el comportamiento de mi esposa, ¿qué había hecho cuando descubrí que bajaba al sótano todas las noches? ¿Por qué había decidido instalar una cámara oculta? ¿Qué había visto en las grabaciones? Respondí cada pregunta con la mayor precisión posible. Describí los momentos en que había visto a Eduardo amenazar a Antonia. Describí las drogas. Describí el arma que llevaba. Describí el terror en los ojos de mi esposa. Y mientras hablaba, sentí como la rabia volvía a hervirme por dentro. Este hombre había entrado a mi casa. Había amenazado a mi familia. Había destruido nuestra paz. Y durante meses, nos había tenido viviendo en un infierno. Pero mantuve la compostura. Mantuve la voz firme. Porque sabía que eso era lo que iba a ayudar a meterlo en prisión por mucho tiempo. El abogado defensor también me hizo preguntas. Intentó insinuar que tal vez Antonia había estado cooperando voluntariamente, que tal vez había recibido dinero a cambio, que tal vez yo no estaba contando toda la verdad. Sentí como la sangre me hervía. ¿Cómo podía este hombre estar ahí parado sugiriendo que mi esposa era cómplice? ¿Cómo se atrevía? Pero el fiscal objetó. El juez sostuvo la objeción. Y el abogado defensor tuvo que retroceder. No tenía nada. No tenía ninguna prueba de sus acusaciones. Solo estaba tratando de plantar dudas. Pero no iba a funcionar. Las pruebas eran demasiado claras. Los videos eran irrefutables. Después de 40 minutos de testimonio, me dejaron bajar. Salí de la sala temblando de pies a cabeza. Julián me esperaba afuera. Me abrazó. Lo hiciste bien, hermano. Lo hiciste muy bien. Luego fue el turno de Antonia. Vi cómo entraba a la sala del tribunal acompañada por Juana. Se veía pequeña, frágil, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza en alto, que me llenó de orgullo. Mi esposa era la mujer más fuerte que conocía, y estaba a punto de demostrárselo al mundo entero. Se sentó en el estrado y juró decir la verdad.
El fiscal comenzó con preguntas suaves. ¿Cómo era nuestra vida antes de que Eduardo entrara en ella? ¿Cómo se había sentido cuando ese hombre irrumpió en nuestra casa ese primer día? ¿Qué le había dicho? ¿Qué amenazas había hecho? Y Antonia respondió, con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Contó todo. Contó cómo Eduardo le había puesto la pistola en la cabeza y le había dicho que si no cooperaba, me iba a matar a mí. Contó cómo durante 6 meses había vivido con ese terror constante. Cómo cada noche bajaba al sótano rezando para que fuera la última vez. Cómo había perdido peso, había perdido el sueño, había perdido la capacidad de sonreír. Porque cada segundo de cada día vivía con miedo. El fiscal le mostró algunos de los videos. Le preguntó si podía identificar al hombre en las grabaciones. Ella miró la pantalla. Miró a Eduardo. Y dijo con voz clara y fuerte. Sí, es él. Eduardo Salazar. El hombre que amenazó con matar a mi esposo si no lo ayudaba. El hombre que convirtió mi vida en un infierno durante medio año. El hombre que me robó la paz, la seguridad, la capacidad de sentirme segura en mi propia casa. Y entonces el abogado defensor se levantó. Intentó hacer las mismas insinuaciones que había hecho conmigo. Que tal vez ella había aceptado dinero. Que tal vez había sido una participante voluntaria. Pero Antonia no se dejó intimidar. Yo no recibí ni un solo centavo, dijo mirándolo directamente a los ojos. Yo no quería nada de esto. Yo solo quería proteger a mi esposo. Y si eso significa que fui cobarde por no haberlo denunciado antes, entonces sí, fui cobarde. Pero prefería ser cobarde y mantener a mi esposo con vida que ser valiente y verlo muerto. La sala se quedó en silencio. Algunos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. El juez tuvo que pedir orden cuando algunos comenzaron a aplaudir. Y yo, viendo todo esto a través de la pequeña ventana de la puerta, sentí como mi corazón se llenaba de amor y admiración por esta mujer increíble. Después del testimonio de Antonia, el fiscal presentó más evidencia. Los videos completos de la cámara del sótano. Las grabaciones de Julián desde afuera de la casa. Los mensajes de texto en el teléfono de Eduardo coordinando entregas. Las declaraciones de los otros miembros de su red que ya habían sido arrestados. Todo apuntaba a una sola conclusión. Eduardo Salazar era culpable. No había duda. No había forma de escapar de la verdad. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, la sala estaba en completo silencio. Eduardo Salazar se puso de pie. El juez lo miró con expresión severa. Ha sido declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra. Tráfico de drogas. Posesión ilegal de armas. Allanamiento de morada. Extorsión. Amenazas agravadas. Considerando la gravedad de sus crímenes, la cantidad de vidas que ha destruido y el daño que ha causado a esta comunidad, lo condeno a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Además, tendrá que pagar una compensación de $50,000 a las víctimas, los señores Adolfo y Antonia, por los daños psicológicos causados. Que conste en el registro que este tribunal no tiene ninguna simpatía por individuos como usted que se aprovechan del miedo y la vulnerabilidad de personas inocentes para sus propios fines criminales. El mazo cayó. Eduardo fue llevado fuera de la sala. Intentó mirar hacia atrás, hacia donde estábamos sentados Antonia y yo, pero los guardias lo empujaron hacia adelante. Y así, sin ceremonia, sin drama, el hombre que había aterrizado nuestras vidas desapareció por una puerta y salió de nuestras vidas para siempre. 18 años. No volvería a ser un hombre libre hasta que fuera un anciano. Hasta que ya no pudiera hacerle daño a nadie más. Salimos del tribunal esa tarde sintiéndonos más ligeros que en meses. El capitán Méndez nos estrechó la mano. Hicieron lo correcto. Fueron valientes. Y gracias a ustedes, sacamos de las calles a una organización criminal completa. Deberían estar orgullosos. Esa noche, de vuelta en casa, Antonia y yo nos sentamos en el porche trasero mirando las estrellas. Hacía mucho tiempo que no hacíamos eso. Mucho tiempo que no podíamos simplemente existir juntos sin ese peso asfixiante del miedo. ¿Crees que algún día podamos olvidar todo esto?, me preguntó ella apoyando su cabeza en mi hombro. Lo pensé por un momento. No, le dije honestamente. No creo que lo olvidemos. Pero creo que con el tiempo, el recuerdo dolerá menos. Y creo que lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes. Nos ha enseñado que juntos podemos sobrevivir a cualquier cosa. Ella asintió. Tienes razón. Juntos podemos con todo. Y así nos quedamos ahí,
bajo las estrellas, tomados de la mano, sabiendo que aunque las cicatrices permanecerían, finalmente podíamos empezar a vivir de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche en que vi las grabaciones del sótano por primera vez. 2 años desde que descubrí la verdad. 2 años desde que Eduardo Salazar fue arrestado y condenado. Y aunque el tiempo no borra las cicatrices, sí las hace más llevaderas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a 2 personas diferentes. Veo al hombre que era antes, ingenuo, confiado, convencido de que las cosas malas solo les pasaban a otros. Y veo al hombre que soy ahora, más consciente, más protector, más agradecido por cada día de paz. Antonia también ha cambiado. Ya no es esa mujer asustada que vivía con terror constante. Ha recuperado su sonrisa. Ha recuperado su luz. Y aunque todavía tiene días difíciles, días en que los recuerdos regresan y la abruman, cada vez son menos frecuentes. Decidimos vender la casa. No podíamos seguir viviendo ahí. Cada rincón tenía recuerdos de esos meses oscuros. Cada vez que pasaba frente a la puerta del sótano, aunque lo habíamos renovado completamente, sentía un nudo en el estómago. Antonia sentía lo mismo. Así que 1 año después del juicio, pusimos la casa en venta. Algunos compradores potenciales se echaron para atrás cuando se enteraron de la historia. Pero finalmente encontramos a una pareja joven que no le dio importancia. Dijeron que una casa era solo un edificio, que lo importante era convertirla en un hogar lleno de amor. Y tenían razón. Con el dinero de la venta, más la compensación que recibimos de Eduardo, compramos una casa más pequeña en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Una casa sin sótano. Con un jardín bonito donde Antonia ha empezado a plantar flores. Rosas, girasoles, jazmines. Dice que cuidar las plantas la ayuda a sanar. Que ver algo crecer y florecer le recuerda que la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante. Yo sigo trabajando en la misma fábrica textil. Mis compañeros conocen la historia, por supuesto. Salió en todos los periódicos locales. Al principio me miraban con lástima, con esa expresión incómoda de quienes no saben qué decir. Pero con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Ahora soy simplemente Adolfo de nuevo. El técnico de mantenimiento. El tipo que siempre tiene una herramienta prestada para quien la necesite. El que cuenta chistes malos durante el almuerzo. Y eso me gusta. Me gusta volver a ser invisible. Volver a ser normal. Antonia encontró trabajo como cajera en un supermercado cerca de nuestra nueva casa. Al principio tenía miedo de salir, de interactuar con gente, de estar en espacios abiertos. Pero su terapeuta la animó. Le dijo que recuperar su independencia era parte del proceso de sanación. Y tenía razón. El primer día volvió a casa agotada pero sonriendo. Dijo que se había sentido útil. Que se había sentido como una persona normal haciendo cosas normales. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Julián sigue siendo nuestro mejor amigo. Viene a visitarnos cada fin de semana. Trae cerveza y nos sentamos en el jardín a conversar sobre todo y nada. Sobre fútbol, sobre política, sobre la vida. Casi nunca hablamos de lo que pasó. No hace falta. Él sabe lo agradecidos que estamos. Sabe que sin su ayuda, sin su experiencia y sus contactos, tal vez las cosas habrían terminado muy diferente. Él siempre dice lo mismo cuando le agradecemos. Para eso están los amigos, hermano. Para estar ahí cuando todo se va al carajo. Y tiene razón. Los verdaderos amigos no son los que están en los momentos felices. Son los que se quedan cuando todo se derrumba. Los que te ayudan a recoger los pedazos y a reconstruir. Esos son los amigos que valen oro. Y Julián es uno de ellos. Juana también se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Antes nos veíamos tal vez 2 o 3 veces al año. Ahora habla con Antonia por teléfono casi todos los días. Y viene a visitarnos al menos una vez al mes. La relación entre las 2 hermanas se ha fortalecido de una forma hermosa. Antonia dice que Juana la entiende de una manera que nadie más puede. Que no tiene que explicar sus miedos, sus pesadillas, sus días malos. Juana simplemente lo sabe. Y está ahí. Con una taza de té, con un abrazo, con ese silencio cómodo que solo existe entre hermanas que se quieren de verdad. Hemos empezado una nueva tradición familiar. Cada domingo, sin falta, toda la familia se reúne en nuestra casa para almorzar. Vienen Juana y su esposo Aurelio, vienen algunos vecinos que se han convertido en amigos, viene Julián. Llenamos la casa de risas, de historias, de comida casera. Y en esos momentos,
rodeado de todas estas personas que amo, me doy cuenta de lo afortunado que soy. De que aunque pasamos por el infierno, salimos del otro lado. Juntos. Más fuertes. Antonia sigue yendo a terapia. Ya no es todas las semanas como antes. Ahora va una vez al mes. Dice que ya no la necesita tanto, pero que le gusta tener ese espacio para hablar, para procesar, para asegurarse de que está bien. Y yo la apoyo completamente. También fui a terapia durante un tiempo. Descubrí que yo también tenía cosas que sanar. La culpa de no haberme dado cuenta antes. La rabia de haber sido tan impotente. El miedo de que algo así pudiera volver a pasar. Mi terapeuta me ayudó a entender que no podía controlar todo. Que algunas cosas simplemente pasan. Y que lo único que podía hacer era aprender, crecer y estar preparado para proteger a mi familia de la mejor manera posible. Aprendí a soltar la culpa. A perdonarme por no haber sido perfecto. Y eso me liberó. Una tarde, unos meses atrás, estaba ordenando unas cajas en nuestro nuevo garaje cuando encontré algo que había guardado y olvidado. La cámara oculta. Esa pequeña cámara del tamaño de una moneda que había comprado hace 2 años. La sostuve en mi mano y por un momento todos los recuerdos volvieron. La noche que la instalé. La primera vez que vi las grabaciones. El terror. La impotencia. Pero también el comienzo del fin de nuestra pesadilla. Esa pequeña cámara había sido el primer paso para recuperar nuestras vidas. Antonia entró al garaje en ese momento y vio lo que tenía en la mano. ¿Vas a guardarla?, me preguntó. Lo pensé por un segundo. Luego negué con la cabeza. No, creo que es hora de dejarla ir. Salimos al jardín y la enterramos bajo el rosal que Antonia había plantado semanas atrás. Que se quede ahí, dijo ella. Enterrada, como todo lo malo que vivimos. Y que solo florezcan cosas buenas de ahora en adelante. He aprendido muchas cosas en estos 2 años. Aprendí que el mal existe, que a veces duerme bajo tu propio techo y ni siquiera te das cuenta. Aprendí que las personas que amas pueden estar sufriendo en silencio, cargando pesos que tú no puedes ver. Aprendí que la valentía no siempre es hacer lo correcto de inmediato. A veces la valentía es sobrevivir un día más. Es levantarte cada mañana aunque el miedo te paralice. Es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Es inteligencia. Es saber que no puedes con todo solo. Y que está bien no poder. Aprendí que la justicia a veces sí existe. Que hay personas buenas en el mundo que dedican sus vidas a proteger a los demás. Como el capitán Méndez y su equipo. Como Julián. Como todos los que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Pero sobre todo, aprendí algo sobre el amor. Aprendí que el amor verdadero no es solo estar juntos en los momentos felices. Es sostenerse mutuamente cuando todo se desmorona. Es perdonar los errores, los silencios, los secretos guardados por miedo. Es elegir quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Es reconstruir juntos lo que el mundo intentó destruir. Antonia y yo tenemos ahora algo que no teníamos antes. Una complicidad más profunda. Una confianza más sólida. Una certeza de que pase lo que pase, vamos a estar bien. Porque ya sobrevivimos a lo peor. Y si pudimos con eso, podemos con cualquier cosa. A Eduardo Salazar no lo he vuelto a ver. Está cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad a cientos de kilómetros de aquí. A veces, muy de vez en cuando, pienso en él. Me pregunto si habrá reflexionado sobre lo que hizo. Si habrá sentido algún tipo de remordimiento. Pero luego me doy cuenta de que no importa. Su arrepentimiento o falta de él no cambia nada para nosotros. Nosotros seguimos adelante. Nosotros sanamos. Nosotros vivimos. Y él se queda ahí, encerrado, pagando por sus crímenes. Y eso es suficiente. Si estás escuchando esta historia y algo resuena en ti, si ves señales de que alguien cercano está sufriendo en silencio, no ignores tu instinto. Pregunta. Ofrece ayuda. Sé el apoyo que esa persona necesita. Y si eres tú quien está viviendo una pesadilla similar, por favor, busca ayuda. No estás solo. Hay personas que se preocupan. Hay instituciones que pueden protegerte. Hay formas de salir del infierno. Yo soy la prueba viviente de eso. Hoy, mientras escribo estas palabras en el jardín de nuestra nueva casa, veo a Antonia regando sus flores. El sol de la tarde ilumina su rostro y está sonriendo. Una sonrisa genuina, tranquila, libre. Y pienso en todo lo que hemos pasado. En todo lo que hemos perdido.
en todo lo que hemos ganado. Y me doy cuenta de que, a pesar de todo, somos afortunados. Porque seguimos aquí, seguimos juntos, seguimos amándonos. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, compártela. Cuéntales a otros que los momentos oscuros no duran para siempre, que siempre hay luz al final del túnel, y que con amor, coraje y ayuda, se puede sobrevivir a cualquier cosa.